Sistema de Información Contable, SIC, JAC, módulo de activos fijos. Para ingresar al software, haga doble clic izquierdo con el mouse sobre el icono de acceso directo. Se mostrará el siguiente formulario, en el cual le permite adicionar varias empresas, gestiones, modificar datos de sus empresas, y borrar empresas. La información de cada empresa es independiente la una de la otra. Para adicionar una nueva empresa, haga un clic izquierdo sobre la pestaña Adiciona empresa. En información de la empresa o institución, los datos obligatorios a registrar son: nombre empresa, ciudad, año de inicio de periodo, y periodo. En año, debe indicar desde qué gestión se realizará el registro de los bienes de uso. En periodo, el tipo de cierre fiscal que corresponde a su empresa: comercial, industrial, agropecuaria, o minera. Los datos obligatorios a registrar tienen un asterisco al lado izquierdo del nombre del campo. En el campo nombre empresa, registre por ejemplo, La Emprendedora, SRL. En el campo ciudad, registre por ejemplo, La Paz. En año, registre por ejemplo, 2023. En periodo, elija, enero a diciembre, comercial. El resto de datos: dirección, NID, teléfono, y número patronal, no son obligatorios para la adición de una nueva empresa. Registrado los datos que requiere el sistema, haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Se mostrará un mensaje de advertencia que indica que si el software está trabajando en red, los demás usuarios deben salir. Haga un clic izquierdo en el botón Sí. Se mostrará otro mensaje que indica que reinicie el sistema para confirmar la adición de la empresa o institución. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. El software se cierra. Lo vuelve a abrir por el icono de acceso directo, haciendo doble clic izquierdo. Se mostrará la pantalla del software, y en el listado, la empresa que acaba de adicionar. De esa manera adiciona una nueva empresa en el sistema. Ahora veremos la adición de gestión. Para adicionar una nueva gestión, primero haga un clic izquierdo en el nombre de la empresa, de la cual quiere adicionar una gestión, y luego haga un clic izquierdo sobre la pestaña Adiciona gestión. Se muestra un formulario con los datos de la empresa adicionada. Los campos: nombre, dirección, NID, ciudad, teléfono, y número patronal, son datos editables. Debajo, en año, se muestra el siguiente periodo a la gestión existente. En este caso, 2024. También se puede adicionar gestiones anteriores. El periodo se encuentra inhabilitado, porque no se puede cambiar el tipo de cierre de la empresa. Registrado los datos que requiere el sistema, haga clic izquierdo en el botón Aceptar. Se mostrará un mensaje de advertencia que indica que si el software está trabajando en red, los demás usuarios deben salir. Haga un clic izquierdo en el botón Sí. Se mostrará otro mensaje que indica que reinicie el sistema para confirmar la adición de la gestión. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. El software se cierra, lo vuelve a abrir por el icono de acceso directo, haciendo doble clic izquierdo. Se mostrará la pantalla del software. Si hace un clic izquierdo sobre el nombre de la empresa en la cual adicionó la gestión, verá en la parte derecha de la pantalla, que esa empresa cuenta con la gestión 2023, y la gestión que se adicionó 2024. También puede modificar los datos de alguna empresa que tenga adicionada. Haga un clic izquierdo sobre el nombre de la empresa a modificar, y luego haga un clic izquierdo en la pestaña Modifica datos empresa. Se mostrará el formulario con la información de la empresa o institución. Los campos habilitados a modificar son nombre empresa y NID. Realice los cambios que vea necesario,
y haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará un mensaje de advertencia que indica que si el software está trabajando en red, los demás usuarios deben salir. Haga un clic izquierdo en Sí. Se mostrará otro mensaje que indica que reinicie el sistema para confirmar la modificación de datos de la empresa o institución. Haga un clic izquierdo en Aceptar. El software se cierra, lo vuelve a abrir por el icono de acceso directo, haciendo doble clic izquierdo. Se mostrará la pantalla del software, y en el listado, la empresa que acaba de modificar. La opción Borra empresa, le permite borrar una empresa, de la lista de empresas. Para el ejemplo, borre la empresa, Los Tres Hermanos, SRL. Haga un clic izquierdo sobre su nombre. Note que esta empresa tiene 3 gestiones: 2021, 2022, y 2023. Al borrar la empresa, se borrará todas las gestiones que contiene dicha empresa. Haga un clic izquierdo en la pestaña, Borra empresa. En el formulario que se muestra, está la información de la empresa a ser borrada. Solo tiene habilitado los botones, Aceptar, o Cancelar el borrado. Haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará un mensaje de advertencia que indica que si el software está trabajando en red, los demás usuarios deben salir. Haga un clic izquierdo en el botón, Sí. Se mostrará un mensaje que indica que antes de borrar la empresa, obtenga una copia de seguridad, backup. Ya que al borrar, eliminará todas las gestiones que contiene dicha empresa, y si desea borrar realmente, haga un clic izquierdo en el botón, Sí. Se mostrará otro mensaje que indica que reinicie el sistema para que el software de activos fijos, valide el borrado de la empresa, o institución. Haga un clic izquierdo en Aceptar. El software se cierra, vuelva a abrir por el icono de acceso directo, haciendo doble clic izquierdo. Se mostrará la pantalla del software, y en el listado de empresas, ya no se muestra la empresa borrada. De esa manera puede adicionar empresa, adicionar gestión, modificar datos de la empresa, y borrar empresa. Para ingresar a una de las empresas adicionadas, debe seleccionar una empresa del listado. Para ello, haga un clic izquierdo en el nombre de la empresa a la cual quiere ingresar. En la parte derecha de la pantalla, se mostrará las gestiones que contiene dicha empresa. Haga un clic izquierdo sobre la gestión a la cual quiere ingresar. Ejemplo, 2023. Se muestra un formulario, en el cual debe ingresar la fecha, tipo de cambio, e índice UFB. La fecha debe corresponder a una fecha dentro de la gestión seleccionada. Es decir, del 1 de enero de 2023, al 31 de diciembre de 2023. La fecha de ingreso no tiene incidencia en los registros posteriores. En los campos tipo de cambio, e índice UFB, debe registrar los que corresponden según la fecha introducida. Si no dispone de estos datos, puede dejar en cero dichos campos, y realizar un registro masivo posteriormente. El usuario por defecto es la letra X, y la contraseña, la letra Y. La contraseña no se visualiza, solo se muestra un asterisco. El sistema no distingue mayúsculas de minúsculas. También puede personalizar usuarios, y determinar accesos. Haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. De esa manera ingresa al software. En el menú, Activos fijos, verá las distintas opciones con las que cuenta el software. Para empezar a dar de alta los bienes de uso, primero, debe inicializar los activos fijos. Esto lo realiza en el menú, Otros, en la opción, Inicializa activos fijos, Inicio de gestión. En el formulario Apertura de activos fijos, en la parte superior, se muestra un mensaje importante, que indica que para inicializar los activos fijos, debe realizar desde el computador principal, y si el sistema está trabajando en red,
los demás usuarios deben abandonar la sesión, hasta concluir la inicialización de los activos fijos. En tipo de apertura, puede elegir si es apertura inicial por primera vez, si es la primera vez que usa el software, o apertura de la gestión solo si trabajó una gestión anterior, en el software de activos fijos. En el caso que elija apertura inicial por primera vez, debe elegir el mes de inicio, desde el cual el software procesará la actualización y depreciación. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar, para inicializar el software en el mes seleccionado. En este caso ya existe información registrada en esta empresa. Haga un clic izquierdo en el botón Cancelar. Luego, debe registrar determinados parámetros. Haga un clic izquierdo en el menú Administración de tablas. Estos parámetros los registra para identificar la ubicación de un activo fijo, y para que el software emita reportes por área, o ubicación. El registro lo realiza en orden descendente. Ingrese a la opción Proyecto. En el formulario que se muestra, puede registrar el nombre de la empresa, o el nombre del proyecto, en el caso de una empresa constructora, o una ONG. Haga un clic izquierdo en el botón Adicionar. En la parte inferior del formulario, en nombre unidad ejecutora, registre por ejemplo, Proyecto Los Claveles. Registrado el nombre del proyecto, haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los datos fueron ingresados. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón Salir. En el mismo menú de opciones de administración de tablas, ingrese a la opción División o Departamento. En el formulario que se muestra, es aconsejable registrar según el organigrama de la empresa. En este caso ya está registrado. Administración y comercialización. Para el ejemplo adicione una tercera división. Haga un clic izquierdo en el botón Adicionar. Registre por ejemplo, mantenimiento. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los datos fueron ingresados. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón Salir. Vuelva al menú de opciones, de administración de tablas. Haga un clic izquierdo en la opción Unidad. En el formulario que se muestra, debe registrar el departamento donde están los bienes de la empresa. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etc. Adicione por ejemplo, Potosí. Haga un clic izquierdo en el botón Adicionar. En la parte inferior del formulario, registre Potosí, y haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los datos fueron ingresados. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón Salir. Vuelva al menú de opciones, de administración de tablas. Haga un clic izquierdo en la opción Ciudad. En el formulario que se muestra, debe registrar la ciudad, o localidad, donde están los bienes de la empresa. Por ejemplo, La Paz, Viacha, municipio de Achocaya, Cochabamba, etc. Adicione por ejemplo, la ciudad de El Alto. Haga un clic izquierdo en el botón Adicionar. En la parte inferior del formulario, se habilitan dos campos. En unidad ejecutora, elija La Paz. Debajo, en nombre ciudad, registre El Alto. Y haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los datos fueron ingresados. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón Salir. Vuelva al menú de opciones, de administración de tablas,
y haga un clic izquierdo en la opción, edificio. En el formulario que se muestra, puede registrar el nombre del edificio, o la dirección del bien inmueble, en la cual la empresa tenga bienes de uso. Haga un clic izquierdo en el botón, adicionar. En la parte inferior del formulario, se habilitan 3 campos. En unidad ejecutora, debe elegir en qué unidad, o departamento está el edificio a registrar. En este caso elija, La Paz. En ciudad, elija, El Alto. En el campo nombre edificio, registre para este ejemplo, la dirección del bien inmueble. Avenida Juan Pablo II, número, 1000. En edificio, debe registrar no necesariamente un edificio como tal, sino, la ubicación del bien inmueble, donde la empresa tenga bienes de uso. Haga un clic izquierdo en el botón, aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los datos fueron ingresados. Haga un clic izquierdo en el botón, aceptar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, salir. Vuelva al menú de opciones, de administración de tablas, y haga un clic izquierdo en la opción, oficina. En el formulario que se muestra, debe registrar la división física, o área asignada, donde se encuentran los activos fijos. Haga un clic izquierdo en el botón, adicionar. En la parte inferior del formulario, se habilitan 4 campos. Debe elegir en qué unidad ejecutora, ciudad, y edificio, registrará la oficina a adicionar. Para este ejemplo, en unidad ejecutora, elija, La Paz. En ciudad, elija, El Alto. En edificio, elija, Avenida Juan Pablo II, número 1000. En nombre oficina, registre por ejemplo, recepción, 1. Para guardar, haga un clic izquierdo en el botón, aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los datos fueron ingresados. Haga un clic izquierdo en el botón, aceptar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, salir. Vuelva al menú de opciones, de administración de tablas. Todas las opciones que se registró, tienen la finalidad de determinar con exactitud, dónde se encuentra un determinado bien de uso. También debe registrar el tipo de cambio, y las UFBs, ya que al momento de dar de alta un bien, estos datos serán requeridos. Haga un clic izquierdo en la opción, tipo de cambio. En el formulario que se muestra, puede registrar el tipo de cambio, día a día. En la parte derecha del formulario, cuenta con opciones para importar el tipo de cambio desde un archivo DBF, o desde un archivo TXT. Como el tipo de cambio no ha variado últimamente, el software cuenta con la opción de generar el tipo de cambio en un rango de fechas dado. Para ello, haga un clic izquierdo en el botón, Genera, TC. En rango de fechas, desde hasta. Registre el rango de fechas para generar el tipo de cambio. Registre por ejemplo, desde 1 de enero de 2023 hasta 31 de diciembre de 2023. En tipo de cambio, registre 6.96. Haga un clic izquierdo en el botón, grabar. Verá en el formulario, el tipo de cambio generado, en el rango de fechas introducido. Haga un clic izquierdo en el botón, grabar. Ahora registre las UFBs. Vuelva al menú de opciones, de administración de tablas, y haga un clic izquierdo en la opción, índice UFB. En el formulario que se muestra, puede registrar la UFB, día a día. En la parte derecha del formulario, cuenta con opciones para importar la UFB, desde un archivo DBF, o desde un archivo TXT. Para obtener el archivo TXT, puede descargar el archivo Excel de la UFB, desde la página web, del Banco Central de Bolivia. Minimice la pantalla del software, y abra el navegador de su preferencia.
En el buscador, ingrese, Banco Central de Bolivia. Una vez cargado los resultados de la búsqueda, haga un clic izquierdo en el enlace de la página del Banco Central de Bolivia. En la página que se muestra, posicione el mouse sobre Estadísticas económicas. Se mostrará varias opciones. En Información económica, posicione el mouse sobre la opción Unidad de Fomento a la Vivienda, UFB, y haga un clic izquierdo en Datos estadísticos. En la pantalla que se muestra, seleccione una categoría, despliegue la lista, y haga un clic izquierdo en Tabla anual de valores, de la UFB, y haga un clic izquierdo en el botón Buscar. Se mostrará en pantalla la tabla anual de valores de la UFB. Desde la gestión 2001 hasta la gestión 2023. En año 2023, se muestran 3 archivos. Un archivo PDF, archivo Excel, y un archivo ODS. Haga un clic izquierdo sobre el icono del archivo Excel, para iniciar la descarga. En la parte superior derecha de la pantalla, se mostrará el proceso de la descarga. Abra la carpeta Descargas. En pantalla se mostrará el archivo Excel de las UFBs, en la carpeta indicada. Abra dicho archivo. Se mostrará con el siguiente formato, el cual debe ser preparado para el sistema. Para ello, copie el contenido de las UFBs a un nuevo archivo. Seleccione el contenido desde columna A, fila 7, hasta columna M, fila 37. Haga un clic derecho, elija copiar. Abra un nuevo archivo. Haga un clic en el menú Archivo, elija la opción Nuevo, y haga un clic izquierdo en Libro en blanco. Se mostrará una nueva hoja Excel, sin datos. Haga un clic derecho en la primera casilla, y elija Pegar. Una vez pegado los datos de las UFBs en el archivo Excel, haga un clic izquierdo en el menú Archivo. De las opciones que se muestra, haga un clic izquierdo en Guardar como. En la pantalla que se muestra, elija la ruta donde guardará este archivo. Haga un clic izquierdo en el botón Examinar, y guarde por ejemplo en el disco F de su equipo, en la carpeta Archivos. Elegida la ruta, en la parte inferior de la pantalla que se muestra, en tipo, despliegue la lista, y seleccione CSV, delimitado por comas. Haga un clic izquierdo en el botón Guardar. Ya puede cerrar los archivos Excel y la página del sitio web del Banco Central de Bolivia. Ingrese a la ruta donde direccionó el archivo CSV. Haga doble clic izquierdo en este equipo, doble clic izquierdo en disco F, y abra la carpeta Archivos. Verá en pantalla el archivo de las UFBs. Abra el archivo con bloc de notas. Para ello haga un clic derecho sobre el archivo, y elija Abrir con bloc de notas. Se ve en pantalla las UFBs, separadas por punto y coma. El separador de lista debe ser la barra vertical, el separador de decimales debe ser punto. Y el archivo no debe de contener otros signos o símbolos. En este caso, debe quitar el signo de interrogación. Para ello, haga un clic izquierdo en Editar, y haga un clic izquierdo en Reemplazar. En Buscar, introduzca el punto y coma, y en Reemplazar por, introduzca el símbolo de la barra vertical. Si no encuentra en el teclado de su equipo ese símbolo, lo puede generar presionando la tecla Alt 124. Haga un clic izquierdo en el botón Reemplazar todo. Verá en pantalla que el punto y coma fue reemplazado por la barra vertical. Proceda de igual manera para reemplazar la coma por el punto. En Buscar, introduzca la coma, y en Reemplazar por punto. Haga un clic izquierdo en el botón Reemplazar todo. Luego, en Buscar introduzca el signo de interrogación, y en Reemplazar por, deje en blanco.
Haga un clic izquierdo en el botón, reemplazar todo. El archivo ya contiene el formato necesario para el software SICK-Jack. Para terminar, guarde los cambios. Haga un clic izquierdo en Archivo, y un clic izquierdo en Guardar como. Coloque un nombre al archivo. Es preferible que el nombre no contenga espacios. Ejemplo, UFB-2023. Haga un clic izquierdo en el botón, Guardar. Ya puede cerrar el archivo preparado para el sistema. Vuelva al software. En la parte derecha del formulario, en Importa UFB desde TXT. Haga un clic izquierdo en el botón, Examinar. Se muestra una ventana. Busque dónde guardó el archivo que preparó. En este caso, haga un clic izquierdo en este equipo. Haga doble clic izquierdo en el disco F, haga doble clic izquierdo en la carpeta, Archivos. Y haga un clic izquierdo sobre el archivo, UFB 2023, y haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará la ruta seleccionada. Haga un clic izquierdo en el botón, Importar, desde TXT. Se mostrará un mensaje indicando que, si el sistema está trabajando en red, los demás usuarios deben abandonar. Además que los datos existentes, serán reemplazados por los datos a importar. Haga un clic izquierdo en el botón, Sí. Se mostrará un mensaje, indicando que la copia ha concluido. Haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. En el formulario, verá que se realizó la importación de las UFBs, desde la ruta seleccionada. Haga un clic izquierdo en el botón, Grabar. Vuelva al menú de opciones, de administración de tablas. Ingrese a la opción, Pie de página. En el formulario Pie de página, puede registrar, o modificar los datos que se mostrarán, en el documento de alta de activo fijo. En el documento de baja de activo fijo. En el acta de recepción. Y en el reporte de transferencia de bienes. Si realiza alguna modificación, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Caso contrario, haga un clic izquierdo en el botón, Cancelar. Se mostrará un mensaje indicando que si desea salir. Haga un clic izquierdo en el botón, Sí. Lo siguiente a realizar, es el registro de los responsables, de los activos fijos. Haga un clic en el menú, Activos fijos. Ubicación Oficina responsable. Y haga un clic izquierdo en la opción, Responsable. En esta opción, deben estar registradas todas las personas que tengan asignado un bien de uso a su cargo, y la persona que autoriza la entrega de dicho bien. Haga un clic izquierdo en el botón, Adicionar. En la parte inferior del formulario, registre el nombre del responsable, y cargo que desempeña. Por ejemplo, en nombre registre, Juan Carlos Fernández. En cargo registre, Auxiliar. Terminado el registro, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los datos fueron ingresados. Haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, Salir. Lo siguiente a realizar, es registrar, o modificar, los rubros contables, y tipos de bien. Haga un clic en el menú de activos fijos. Rubros contables, y tipos de bien, y haga un clic izquierdo en la opción, Rubros contables. En el formulario que se muestra, el software ya tiene registrado los rubros contables, vida útil, coeficiente de depreciación, si es que se deprecia, y si es que se actualiza. Estos datos están registrados según el anexo del artículo 22, del Decreto Supremo número 24051. Mismo que lo puede ver, al hacer un clic izquierdo en el botón, Anexo 22. En pantalla se muestra el contenido de dicho anexo. Los bienes, años de vida útil, y coeficiente de depreciación.
Para cerrar el detalle del anexo del artículo 22, haga un clic izquierdo en el botón Cerrar, que tiene el icono de una X, y se encuentra en la parte superior derecha. El software cuenta con la opción de adicionar, editar, y visualizar el reporte de los rubros contables. Para adicionar un rubro contable, haga un clic izquierdo en el botón Adicionar. En la parte inferior del formulario, se muestran los campos de código, nombre, vida útil en años, coeficiente de depreciación, si el rubro se actualiza, y si el rubro se deprecia. En el campo código, se muestra un correlativo. En el campo nombre, registre por ejemplo, equipos, e instalaciones. En el campo, vida útil, años, registre por ejemplo, 8 años. El coeficiente de depreciación, se muestra automáticamente. Si corresponde, marque el cuadro de verificación, actualiza, y el cuadro de verificación, deprecia. Para grabar los datos registrados del rubro, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Si no desea grabar el registro del rubro realizado, haga un clic izquierdo en el botón, Cancelar. Se mostrará un mensaje, indicando que los datos fueron ingresados. Haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, Salir. Vuelva al mismo menú de opciones. Activos fijos, rubros contables, y tipos de bien, y haga un clic izquierdo en la opción, Tipo de bien. En el formulario Tipo de bien, se encuentra registrado un listado de los tipos de bien, correspondiente a cada rubro contable. En el caso que el tipo de bien que quiere dar de alta, no se encuentre en este listado, puede adicionar, o editar, con los botones de la parte superior del formulario. Haga el ejemplo de adicionar un nuevo tipo de bien. Haga un clic izquierdo en el botón, Adicionar. En la parte inferior del formulario, se habilitan dos campos. Rubro contable, y tipo de bien. En rubro contable, haga un clic izquierdo en la pestaña que se encuentra en la parte derecha del campo rubro contable. Del listado que se muestra, elija el rubro contable, en el cual quiere adicionar el tipo de bien. Por ejemplo, muebles, y enseres de oficina. En el campo tipo de bien, introduzca el tipo de bien a adicionar. Por ejemplo, escritorio. Para guardar el registro realizado, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. En este caso, ya se encuentra previamente registrado, el tipo de bien escritorio en el listado de los tipos de bien. Haga un clic izquierdo en el botón, Cancelar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, Salir. Con los parámetros realizados, ya puede empezar a dar de alta los activos fijos. Para ello, en el menú, Activos fijos, elija el menú, Activos fijos. Y haga un clic en la opción, Alta de activos fijos. Se mostrará el formulario de adición de activos fijos. En la parte superior derecha, se muestra el mes vigente, o mes aperturado. En este caso, abril. Para empezar a registrar, primero debe elegir la unidad en la cual está dando de alta. En el campo Unidad, despliegue la lista y elija para este ejemplo, La Paz. Luego, haga un clic izquierdo en el botón, Adicionar. El formulario que se muestra, tiene 5 áreas. Datos generales. Clasificación. Ubicación. Descripción del activo fijo, y responsable. En datos generales, en el campo Tipo de alta, elija si el activo a dar de alta es un bien nuevo, o un bien usado. Para este ejemplo, elija, bienes nuevos. En el campo Fecha de alta, debe registrar la fecha de alta, que debe estar dentro del mes aperturado. Ejemplo, 10 de abril de 2023. En los campos Índice UFB, y el tipo de cambio, debe registrar estos datos, haciendo un clic izquierdo,
en los botones que se muestran al lado derecho de cada campo. En este caso, ya se muestran, porque previamente fueron registrados, en sus correspondientes opciones. En el campo moneda, elija, bolivianos. En el campo valor inicial, debe registrar el valor neto del bien. Para el ejemplo, se compró un escritorio, a 5.000 bolivianos, con factura. Debe registrar el 87%, del importe total que refleja la factura. Es decir, 4.350 bolivianos. El restante 13%, corresponde al crédito fiscal, IVA, que no se registra en este módulo. Como es un bien nuevo. El campo, depreciación acumulada, muestra un valor, 0. En valor residual, se muestra, 4.350 bolivianos. En la parte derecha del formulario. En clasificación, en el campo grupo de activo, haga un clic izquierdo en el icono de la lupa, y se mostrará un nuevo formulario, donde debe seleccionar el rubro contable. En este caso, muebles, y enseres de oficina. Puede hacer uso del buscador, que se encuentra en la parte superior del formulario. Ingresa las primeras letras del rubro, y el software filtrará los rubros que contengan dichas letras. Para seleccionar, haga doble clic izquierdo en el campo código. Se mostrará el rubro seleccionado. Debajo. En tipo de activo, haga un clic izquierdo en el icono de la lupa, y se mostrará un nuevo formulario, donde debe seleccionar el tipo de bien. En este caso, escritorio. Puede hacer uso del buscador, que se encuentra en la parte superior del formulario. Ingrese las primeras letras del tipo de bien, y el software filtrará los bienes que contengan dichas letras. Una vez ubicado el escritorio, para seleccionar, haga doble clic izquierdo en el campo código. Se mostrará el tipo de bien, seleccionado. También tiene la opción de adicionar el rubro contable, tipo de bien, los distintos niveles de ubicación, y responsables. Por ejemplo, en tipo de activo, haga un clic izquierdo en el botón que tiene por icono el signo más, al lado derecho de su campo, de color verde. Se habilita un campo, donde puede registrar el dato que requiera. Por ejemplo, sillón. Para guardar el registro que está realizando, haga un clic izquierdo en el botón, aceptar. Si no guardará el registro, haga un clic izquierdo en el botón, cancelar. El software muestra por defecto si el bien se actualiza, se deprecia, coeficiente de depreciación, vida útil, y vida restante en meses. Haga un clic izquierdo en el campo estado del bien, y elija, nuevo. En el campo, otro dato o placa, en este caso, deje en blanco. En la parte superior izquierda, en datos generales, en el campo código, el código del bien, se genera de manera automática, tomando en cuenta la unidad en la cual se da de alta el activo fijo, el grupo de activo, y un correlativo de 5 dígitos, que se incrementa según la cantidad de bienes dados de alta en este grupo de activo. En ubicación, en el campo ciudad, elija la ciudad, o localidad, donde se encuentra el bien a dar de alta, haciendo un clic izquierdo en el icono de la lupa. En el formulario que se muestra, elija para este ejemplo, la ciudad de La Paz, haciendo doble clic izquierdo en el código. Se muestra la ciudad elegida en el formulario. Proceda de igual manera en el resto de opciones. En el campo edificio, haga un clic izquierdo en la lupa, y seleccione, edificio, Los Cedros, haciendo doble clic izquierdo, en el código de dicho edificio. En el campo oficina, haga un clic izquierdo en la lupa, y seleccione, Administración, 1A, haciendo doble clic izquierdo, en el código de dicha oficina. En el campo división, o departamento, haga un clic izquierdo en la lupa, y del listado de divisiones, elija, Administración, haciendo doble clic izquierdo,
en el código de dicha división. En el campo Proyecto, Financiador, haga un clic izquierdo en la lupa, y seleccione el proyecto al cual corresponde el bien a dar de alta. Para este ejemplo elija Oficina Central, haciendo doble clic izquierdo en el código de dicho proyecto. Los datos elegidos son de los parámetros previamente registrados en Administración de tablas. En descripción, registre el detalle del activo fijo que da de alta. Por ejemplo, escritorio de madera Mara, de 4 gavetas. También puede detallar las medidas del escritorio. 1 metro de alto, por 1.8 metros de largo, por 90 centímetros de ancho. En este campo, el software le permite registrar hasta 250 caracteres, cuenta también los espacios. En la parte inferior del formulario, elija quién es el responsable, o a quién se le entrega el activo para su uso. Haga un clic izquierdo en el botón con icono de lupa, que se encuentra en la parte derecha del campo responsable del activo, y elija el responsable. Para el ejemplo, haga doble clic izquierdo en el código de Mario Meneses. En el campo responsable del activo, se muestra la persona seleccionada. Debajo. En el campo autorizado por, para efectos de control, elija la persona que autoriza la asignación del bien de uso. Haga un clic izquierdo en el botón con icono de lupa, que se encuentra en la parte derecha del campo autorizado por, y elija para este ejemplo, haciendo doble clic izquierdo en el código de Juan Pérez Gómez, quien es el encargado de activos fijos. En la parte inferior derecha del formulario, se encuentra la opción de agregar una imagen, que corresponde al activo que está dando de alta. La selección de una imagen es opcional. Para este ejemplo, agregue una imagen, haciendo un clic izquierdo en el botón Agregar imagen. Se mostrará una ventana en la cual debe buscar la ubicación de la imagen, que corresponde al registro del activo que está realizando. Para este ejemplo, ubique la imagen en la carpeta Bibliotecas, y la carpeta Imágenes. Haga un clic izquierdo en la imagen que corresponda al bien que está dando de alta, y haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Puede verificar la imagen seleccionada, haciendo un clic izquierdo en el botón Zoom. Se mostrará en pantalla una ventana con la imagen ampliada del escritorio. Para cerrar esta ventana, haga un clic izquierdo en el botón Salir. Concluido el registro de las opciones indicadas, en la parte superior del formulario se encuentra el botón Guardar. Haga un clic izquierdo en dicho botón. Se muestra un mensaje preguntando si desea visualizar el acta de recepción. Haga un clic izquierdo en el botón Sí. Verá en pantalla el reporte del acta de recepción y entrega de bienes de uso. Detalla la ubicación del bien, el responsable, el tipo de bien, la fecha de alta, descripción del activo dado de alta, un detalle que indica la entrega del bien de uso, y el pie de firma para la conformidad de la entrega del bien. El formato de este reporte está en tamaño carta, listo para ser impreso. Para cerrar la visualización de este reporte, haga un clic izquierdo en el botón que tiene por icono una puerta de nombre, Cerrar vista previa. También puede cerrar el reporte haciendo un clic en X, o presionando la tecla Escape. Se mostrará un mensaje indicando que el activo fue grabado y dado de alta. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. El reporte que se visualizó es el acta. En este formulario, también puede imprimir el reporte del documento de alta, haciendo un clic izquierdo en el botón Doc Alta. Se mostrará un mensaje indicando si desea visualizar el documento de alta. Haga un clic izquierdo en el botón Sí. Se muestra en pantalla el reporte de documento de alta, de activo fijo. En este reporte, se muestra la ubicación del bien, el responsable, la descripción del bien,
y al pie de este reporte se encuentran 4 campos para la firma. Recuerde que los datos que se muestran al final de este reporte, son editables, en la opción Administración de tablas, pie de página. Para cerrar este reporte, haga un clic izquierdo en el botón, Cerrar vista previa. Será enviado a la opción de Imprimir, donde puede seleccionar una impresora, cantidad de páginas a imprimir, número de copias, y preferencias de la impresión. Haga un clic izquierdo en el botón Imprimir, si desea imprimir este reporte, o un clic izquierdo en el botón, Cancelar. También puede imprimir el código QR, para el correspondiente etiquetado de los bienes de uso. Para ello, haga un clic izquierdo en el botón, Code, QR. Se mostrará en pantalla el formato de impresión del QR. La posición, y el tamaño, está predeterminado para ser impreso en el papel de etiquetado. También puede imprimir en cualquier otro papel. Para cerrar este reporte, haga un clic izquierdo en el botón, Cerrar vista previa. Será enviado a la opción de Imprimir, donde puede seleccionar una impresora, cantidad de páginas a imprimir, número de copias, y preferencias de la impresión. Haga un clic izquierdo en el botón Imprimir, si desea imprimir este reporte, o un clic izquierdo en el botón, Cancelar. Si requiere imprimir el reporte del acta, el documento de alta, o el código QR de un alta realizada con anterioridad, puede buscar ese registro con las teclas de navegación, Principio, Anterior, Busca, Siguiente, y Final. Si cuenta con el código del activo que busca, puede introducirlo, haciendo un clic izquierdo en el botón, Busca. En la parte derecha del formulario, se mostrará un campo, en el cual debe introducir el código. Por ejemplo, 1-15-00002. Luego de introducir el código, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará en el formulario, el registro correspondiente al código introducido. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, Salir. Se mostrará un mensaje indicando si desea salir, haga un clic izquierdo en el botón, Sí. Haga un clic en el menú, Activos fijos, y nuevamente un clic izquierdo en, Activos fijos. La opción que acabamos de utilizar, es, Alta de activos fijos. El software también cuenta con la opción de, Modificaciones de datos de los activos fijos, Baja de activos fijos, Transferencia de activos fijos, e Inventariación de activos fijos. Haga un clic izquierdo en la opción de, Modificaciones de datos de activos fijos. El software le permite modificar los datos registrados anteriormente. Tenga en cuenta que si quiere modificar un registro de un mes anterior que ya fue cerrado, solo le permitirá modificar la descripción del activo fijo. Si el registro que quiere modificar lo realizó en el mes vigente, el software le permite editar los datos generales que ha registrado, el tipo de activo seleccionado, la ubicación del bien de uso, la descripción del activo fijo, el responsable del activo, quien autoriza, y la imagen del activo fijo. Para proceder a modificar, en el campo Unidad, elija la unidad de la cual quiere realizar la modificación. Por ejemplo, La Paz. Puede encontrar el registro a modificar, haciendo un clic en las flechas de navegación, Principio, Anterior, Busca, Siguiente, y Final. Si cuenta con el código del activo a modificar, puede introducirlo, haciendo un clic izquierdo en el botón, Busca. En la parte derecha del formulario, se mostrará un campo, en el cual debe introducir el código. Por ejemplo, 1-15-00002. Luego de introducir el código, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará en el formulario, el registro correspondiente al código introducido. Para modificar este registro, haga un clic izquierdo en el botón, Editar. Como ve en el formulario,
si el activo a modificar corresponde al mes vigente, todos los campos se habilitan para ser modificados, excepto el grupo de activo. Realizada la modificación, haga un clic izquierdo en el botón, guardar. En el caso que no quiera guardar los cambios realizados en el registro, haga un clic izquierdo en el botón, salir. Se mostrará un mensaje, indicando si desea salir. Haga un clic izquierdo en el botón, sí. Para dar de baja un activo fijo, haga un clic izquierdo en el menú, activos fijos, y nuevamente un clic izquierdo en activos fijos. Elija la opción de, baja de activos fijos. Por esta opción, el software le permite dar de baja un activo fijo. En el campo unidad, elija la unidad en la cual se encuentra actualmente el activo fijo a dar de baja. Por ejemplo, La Paz. Se habilitan los botones superiores, y los botones de navegación. Puede encontrar el registro a dar de baja, haciendo un clic en las flechas de navegación, principio, anterior, busca, siguiente, y final. Si cuenta con el código del activo a dar de baja, puede introducirlo, haciendo un clic izquierdo en el botón, busca. En la parte derecha del formulario, se mostrará un campo, en el cual debe introducir el código. Por ejemplo, 1-15-00002. Luego de introducir el código, haga un clic izquierdo en el botón, aceptar. Se mostrará en el formulario, el registro correspondiente al código introducido. Para dar de baja este registro, haga un clic izquierdo en el botón, baja. Se mostrará una nueva ventana, de baja de activos fijos. En el campo motivo de la baja, despliegue el listado, y elija el motivo por el cual se da de baja. Para este ejemplo, hurto, robo, o pérdida fortuita. En la parte derecha, en fecha de baja, introduzca la fecha en que se da de baja el activo. El día de la fecha debe estar dentro del rango del mes aperturado. En este caso, abril. Ingrese por ejemplo, 30 de abril de 2023. Para dar de baja, haga un clic izquierdo en el botón, aceptar. Se mostrará un mensaje que indica si desea dar de baja realmente. Haga un clic izquierdo en el botón, sí. Se mostrará un mensaje indicando que el activo fue dado de baja. Haga un clic izquierdo en el botón, aceptar. Se mostrará otro mensaje preguntando si desea visualizar el documento de baja. Haga un clic izquierdo en el botón, sí. En pantalla se muestra el documento de baja de activo fijo, en su formato de impresión, en tamaño carta. En este reporte se ve el número correlativo de baja, la fecha de baja, motivo de baja, ubicación del bien, responsable, detalle del bien dado de baja, y al pie de este reporte se encuentran 4 campos para la firma. Recuerde que los 2 últimos campos que se muestran al final de este reporte, son editables, en la opción Administración de tablas, pie de página. Para cerrar este reporte, haga un clic izquierdo en el botón, Cerrar vista previa. Será enviado a la opción de Imprimir, donde puede seleccionar una impresora, cantidad de páginas a imprimir, número de copias, y preferencias de la impresión. Haga un clic izquierdo en el botón Imprimir, si desea imprimir este reporte, o un clic izquierdo en el botón, Cancelar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, Salir. Se mostrará un mensaje indicando si desea salir, haga un clic izquierdo en, Sí. Para realizar la transferencia de activos fijos, haga un clic en el menú, Activos fijos, y nuevamente un clic izquierdo en Activos fijos. Elija la opción de, Transferencia de activos fijos. Se mostrará el formulario de, Transferencia de activos fijos. Esta opción, le permite transferir los bienes de uso asignados, de una persona, a otra, y de una ubicación a otra ubicación. En la parte izquierda del formulario, en datos de la transferencia, debe elegir,
la unidad en la cual se encuentra el, o los activos a transferir. Haga un clic en la pestaña, y elija por ejemplo, La Paz. Debajo, se muestra el número de la transferencia. Es un correlativo que va incrementando según la cantidad de transferencias realizadas en la gestión. En el campo Fecha, registre la fecha de transferencia. La fecha debe estar dentro del rango del mes aperturado. Registre por ejemplo, 30 de abril de 2023. En el campo Autorizado por, debe elegir la persona que autoriza, que se haga dicha transferencia. Para ello, haga un clic izquierdo en la lupa que se muestra al lado derecho del campo Autorizado por, y elija por ejemplo, a Mario Meneses, haciendo doble clic izquierdo sobre su código. En Ubicación Origen, debe elegir, la ciudad, edificio, oficina, y el actual responsable del activo fijo a transferir. Haga un clic izquierdo en la lupa que está al lado del campo Ciudad. Se muestra una nueva ventana, en la cual debe elegir la ciudad donde se encuentra el bien, o los bienes a transferir. Elija por ejemplo, La Paz, haciendo doble clic izquierdo, en su código. Haga un clic izquierdo en la lupa que está al lado del campo Edificio. Se muestra una nueva ventana, en la cual debe elegir el edificio donde se encuentra el bien, o los bienes a transferir. Elija por ejemplo, Edificio Los Cedros, haciendo doble clic izquierdo, en su código. Haga un clic izquierdo en la lupa que está al lado del campo Oficina. Se muestra una nueva ventana, en la cual debe elegir la oficina donde se encuentra el bien, o los bienes a transferir. Elija por ejemplo, Administración, 1A, haciendo doble clic izquierdo, en su código. Haga un clic izquierdo en la lupa que está al lado del campo Responsable. Se muestra una nueva ventana, en la cual debe elegir la persona que tiene a cargo el bien, o los bienes a transferir. Elija por ejemplo, Mónica Gómez, haciendo doble clic izquierdo, en su código. En Ubicación Destino, debe elegir, la ciudad, edificio, oficina, y el responsable al cual se hará la transferencia. Haga un clic izquierdo en la lupa que está al lado del campo Ciudad. Se muestra una nueva ventana, en la cual debe elegir la ciudad a donde se realizará la transferencia. Elija por ejemplo, El Alto, haciendo doble clic izquierdo, en su código. Haga un clic izquierdo en la lupa que está al lado del campo Edificio. Se muestra una nueva ventana, en la cual debe elegir el edificio a donde se realizará la transferencia del bien, o los bienes. Elija por ejemplo, Avenida Juan Pablo II, número 1000, haciendo doble clic izquierdo, en su código. Haga un clic izquierdo en la lupa que está al lado del campo Oficina. Se muestra una nueva ventana, en la cual debe elegir la oficina a donde realizará la transferencia del bien, o los bienes. Elija por ejemplo, Recepción, 1, haciendo doble clic izquierdo, en su código. Antes de seleccionar el nuevo responsable, haga un clic izquierdo en el botón de nombre, Mostrar activos. Se mostrará en el formulario, los activos fijos asignados a la persona responsable seleccionada, en Ubicación Origen. En Ubicación Destino, haga un clic izquierdo en la lupa de la derecha, que está al lado del campo Responsable. Se muestra una nueva ventana, en la cual debe elegir la persona a la cual se hará la transferencia del bien, o los bienes. Elija por ejemplo, Rosario Ticona, haciendo doble clic izquierdo, en su código. Debajo. En el listado de activos fijos, marque los activos a transferir, haciendo un clic izquierdo, en el cuadro de verificación, en la columna, Transferir. Puede realizar la transferencia de uno, o más bienes a seleccionar. Realizado el marcado, haga un clic izquierdo en el botón, Transferir. Se mostrará un mensaje, indicando si está seguro de efectuar la transferencia, de origen y destino seleccionado. Haga un clic izquierdo en el botón, Sí.
Se mostrará un mensaje indicando que los datos fueron transferidos. Haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará otro mensaje, indicando si desea visualizar la transferencia. Haga un clic izquierdo en el botón, Sí. Se visualiza el reporte, de transferencias de activos fijos. Detalla en la parte izquierda, la ubicación origen, y en la parte derecha, la ubicación destino. El detalle de los bienes transferidos, y debajo, los campos para firma de la persona que entrega los bienes, quien recibe los bienes de uso, quien autoriza la transferencia, y el cuarto campo que es editable en la opción, pie de página. Para cerrar este reporte, haga un clic izquierdo en el botón, Cerrar vista previa. Será enviado a la opción de imprimir, donde puede seleccionar una impresora, cantidad de páginas a imprimir, número de copias, y preferencias de la impresión. Haga un clic izquierdo en el botón Imprimir, si desea imprimir este reporte, o un clic izquierdo en el botón, Cancelar. De esa manera, realiza la transferencia de activos fijos. Para realizar la inventariación de activos fijos, haga un clic izquierdo en el menú, Activos fijos, y nuevamente un clic izquierdo en Activos fijos. Elija la opción de Inventariación de activos fijos. Se mostrará el formulario de Inventario físico de activos fijos. Esta opción le permite verificar los activos asignados a un determinado lugar. Para realizar la inventariación de un determinado lugar, haga un clic izquierdo en el botón Adicionar. En datos de inventariación, el número de inventariación se genera de forma automática y correlativa. En el campo Fecha de inventariación, debe ingresar una fecha que esté dentro del rango del mes aperturado. Registre por ejemplo, 30 de abril de 2023. En el campo, Responsable inventariación, elija a la persona que realiza la verificación de la ubicación de los activos fijos. Haga un clic izquierdo en la lupa, que está al lado derecho del campo Responsable inventariación, y haga doble clic izquierdo sobre el código de Juan Pérez Gómez. En el campo Autorizado por, elija a la persona que autoriza que se realice la verificación de los activos de una determinada ubicación. Haga un clic izquierdo en la lupa, que está al lado derecho del campo Autorizado por, y haga doble clic izquierdo sobre el código de Mario Meneses. En la parte derecha del formulario, en Ubicación, debe seleccionar la unidad, ciudad, edificio, y oficina donde realizará la inventariación de los activos fijos. Haga un clic izquierdo en la lupa, que está al lado derecho del campo Unidad, y haga doble clic izquierdo sobre el código de La Paz. Haga un clic izquierdo en la lupa, que está al lado derecho del campo Ciudad, y haga doble clic izquierdo sobre el código de la ciudad de La Paz. Haga un clic izquierdo en la lupa, que está al lado derecho del campo Edificio, y haga doble clic izquierdo sobre el código, para este ejemplo, Edificio Los Cedros. Haga un clic izquierdo en la lupa, que está al lado derecho del campo Oficina, y haga doble clic izquierdo sobre el código de la oficina, Secretaría 3B. Seleccionado los parámetros de búsqueda por ubicación de los activos, haga un clic izquierdo en el botón, Conteo de activos. En la parte inferior del formulario, se mostrará los activos fijos, que corresponden a la oficina, Secretaría 3B. Si tiene conectado un lector de código QR, a su equipo, o laptop, puede hacer el escaneo del QR, que se encuentra en la etiqueta del bien de uso, y en pantalla se mostrará su código. También puede introducir el código del activo, de forma manual, en el campo código QR. Introduzca por ejemplo 1-15-00004. Introducido el código del activo, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará el activo, que corresponde al código introducido, con el número 1, en la columna Conteo, verificando así la correcta ubicación del bien de uso. Si introduce un código,
y el activo no corresponde al lugar de la inventariación, en la línea de ese activo, se mostrará el número 1, en la columna sobrante. Por ejemplo, ingrese el código 1-5-00004. Introducido el código del activo, haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Como este activo no corresponde a la ubicación inventariada, se muestra con el número 1, en la columna sobrante. Los activos que no hayan sido verificados en la ubicación seleccionada, en la línea de ese activo, se mostrará el número 1, en la columna faltante. Realizada la verificación, haga un clic izquierdo en el botón Guardar. Se mostrará un mensaje indicando si está seguro de guardar la inventariación de activos fijos. Haga un clic izquierdo en el botón Sí. Se mostrará otro mensaje indicando que los activos fueron inventariados. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Para ver el reporte de la inventariación, haga un clic izquierdo en el botón Visualizar. Se mostrará el reporte previo a su impresión, que indica los activos que se encuentran en la ubicación seleccionada, los activos faltantes, y los activos sobrantes, que no corresponden a la ubicación seleccionada. Para cerrar este reporte, haga un clic izquierdo en el botón Cerrar vista previa. Será enviado a la opción de Imprimir, donde puede seleccionar una impresora, cantidad de páginas a imprimir, número de copias, y preferencias de la impresión. Haga un clic izquierdo en el botón Imprimir, si desea imprimir este reporte, o un clic izquierdo en el botón Cancelar. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón Salir. Se mostrará un mensaje que indica si desea salir. Haga un clic izquierdo en el botón Sí. Concluido los registros del mes correspondiente, debe actualizar y depreciar, para poder visualizar el resto de los reportes que emite el software. Este procedimiento se realiza en la opción Actualización y Depreciación. Haga un clic izquierdo en el menú Activos fijos. Haga un clic izquierdo en Actualización y/o Depreciación, y elija la opción Actualización y Depreciación. Se muestra el formulario de Proceso de Depreciación y Actualización, con los meses de enero a diciembre. Los meses que ya fueron procesados se muestran con el dato procesado en la parte derecha del mes. El mes aperturado o vigente se muestra con el dato procesado sin cierre, con letras de color rojo. Y los meses que aún no fueron procesados se muestran con el dato no fue procesado. Marque el mes a procesar. En este caso, abril. Debajo, se muestra el índice UFB de inicio, y el índice UFB de cierre. Para realizar el proceso de depreciación y actualización, haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Se mostrará un mensaje que indica que verifique si la UFB inicio y UFB final son correctos, y si desea continuar. Haga un clic izquierdo en el botón Sí. Se mostrará otro mensaje que indica que el proceso de actualización y depreciación ha concluido. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Procesada la actualización y depreciación, puede ver e imprimir los reportes que genera el software al mes actualizado y depreciado. Para ver los reportes, haga un clic izquierdo en el menú Activos fijos. En el listado que se muestra, haga un clic izquierdo en Reporte. En las opciones que se despliega, el software cuenta con una gran diversidad de reportes. Elija por ejemplo, Reporte por rubros contables. En el formulario que se muestra, en opciones para reporte por rubros contables, elija la unidad de la cual quiere ver el reporte. Haga un clic izquierdo en la pestaña que se muestra en la parte derecha del campo Unidad, y elija La Paz. En el campo Rubro contable,
haga un clic izquierdo en la pestaña que se muestra en la parte derecha del campo rubro contable. Se mostrará un listado de todos los rubros. Puede pedir el reporte de un rubro contable. También tiene la opción de generar el reporte de todos los rubros contables. Para este ejemplo, haga un clic izquierdo en la opción Todos. En Reporte del mes, haga un clic izquierdo en la pestaña que se muestra en la parte derecha, y elija Abril. Tome en cuenta que en mes, debe seleccionar un mes que haya actualizado y depreciado. En Reporte ordenado por, puede ordenar los activos por fecha de alta, código, o alfabético. Para ver el reporte, haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Se mostrará en pantalla el reporte por actualización y depreciación de activos fijos, por rubros contables, al mes seleccionado. Verá el código del bien, la descripción, fecha de compra o revalúo, valor inicial, factor de actualización, valor actualizado al mes seleccionado, depreciación acumulada, actualización de la depreciación acumulada, depreciación del periodo, depreciación acumulada a la fecha, valor residual, porcentaje de depreciación, vida útil, y vida restante en meses. Si el reporte tiene más de una página, puede ir a las páginas siguientes con las teclas de navegación, primera página, página anterior, ir a la página, página siguiente, y última página. Para cerrar este reporte, haga un clic izquierdo en el botón, Cerrar vista previa. Será enviado a la opción de imprimir, donde puede seleccionar una impresora, cantidad de páginas a imprimir, número de copias, y preferencias de la impresión. Haga un clic izquierdo en el botón Imprimir, si desea imprimir este reporte, o un clic izquierdo en el botón Cancelar. También puede exportar este reporte a Excel, haciendo un clic izquierdo en el botón Exportar a XLS. Se mostrará un mensaje, indicando que minimice el sistema, y abra la aplicación Excel. Haga un clic izquierdo en el botón Aceptar. Minimice el software, y verá en pantalla el reporte en Excel, de la actualización y depreciación de activos fijos por rubros contables, al mes seleccionado. Si requiere trabajar con este archivo posteriormente, debe guardarlo, ya que no se encuentra grabado en su equipo. Caso contrario, puede cerrar el reporte exportado, haciendo un clic izquierdo en el botón Cerrar, que se encuentra en la parte superior derecha del archivo Excel. Vuelva al software, maximizando la pantalla del sistema. En esta opción, también cuenta con la exportación del reporte de activos fijos, para el formulario 605. Para exportar este reporte en dicho formato, haga un clic izquierdo en el cuadro de verificación, Reporte en formato Excel. Se habilita el botón Examinar. Haga un clic izquierdo en Examinar. Se muestra una nueva ventana, donde debe seleccionar la ruta en la cual exportará este reporte. Exporte por ejemplo en el disco F. Despliegue el contenido del disco local F, y haga un clic en la carpeta, Archivos. Elegida la ruta, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Seleccionada la ruta para exportar el reporte, haga un clic izquierdo en el botón, Formulario 605. Se mostrará un mensaje indicando que se realizó la exportación a Excel. Indicando la ruta donde se exportó, y el nombre del archivo. Haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Minimice el software, y vaya a la ruta seleccionada. Este equipo, disco local F, y abra la carpeta, Archivos. Se muestra el archivo Excel exportado por el software, de nombre, Inventario Activos Fijos, y Bienes de Uso. Abra dicho archivo. Verá que contiene las columnas requeridas para el formulario 605. Cierre este archivo, haciendo un clic izquierdo en el botón, Cerrar. Cierre también la pantalla de archivos. Maximice la pantalla del software.
Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, Cancelar. Para ver otro reporte, haga un clic izquierdo en el menú, Activos fijos. Posicione el cursor en la opción, Reporte, y haga un clic en, Reporte Resumen, por rubros contables. Este reporte, a diferencia del anterior, totaliza los importes por rubros. En el campo Proyecto Financiador, haga un clic izquierdo en la pestaña que se encuentra en la parte derecha. Se despliega la lista de proyectos. Puede elegir un proyecto de los existentes. Para el ejemplo, haga un clic izquierdo en Oficina Central. También puede generar el reporte de todos los financiadores, haciendo un clic en el cuadro de verificación, Todos los financiadores. De igual manera, en el campo Unidad Ejecutora, haga un clic izquierdo en la pestaña que se encuentra en la parte derecha. Se despliega la lista de las unidades. Elija para este ejemplo, La Paz. También puede generar el reporte de todas las unidades, haciendo un clic en el cuadro de verificación, Todas las unidades. En el campo Reporte del mes, haga un clic izquierdo en la pestaña que se encuentra en la parte derecha del campo, y elija el mes de abril. Recuerde que debe seleccionar un mes que haya actualizado y depreciado. Al igual que en la anterior opción, puede exportar este reporte en Excel, haciendo un clic izquierdo en el botón, Exportar a XLS. Para ver el reporte, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se muestra en pantalla, el reporte resumen, de la actualización, y depreciación, de activos fijos, al mes seleccionado, con importes totales por rubros contables. En el cual se encuentra la columna de los rubros contables, el importe del valor inicial al mes anterior, actualización, valor actualizado, depreciación acumulada, actualización de la depreciación acumulada, depreciación del periodo, depreciación acumulada a la fecha, y valor residual. Para cerrar este reporte, haga un clic izquierdo en el botón, Cerrar vista previa. Será enviado a la opción de Imprimir, donde puede seleccionar una impresora, cantidad de páginas a imprimir, número de copias, y preferencias de la impresión. Haga un clic izquierdo en el botón Imprimir, si desea imprimir este reporte, o un clic izquierdo en el botón, Cancelar. En caso que requiera obtener un reporte por ubicación, el software cuenta con reportes por división o departamento, edificio, y oficina. Para ver el reporte por división, o departamento, haga un clic izquierdo en el menú, Activos fijos. Posicione el cursor en la opción, Reporte, y haga un clic en, Reporte por división, o departamento. En el formulario que se muestra, en Opciones para reporte por división o departamento, en el campo Unidad, haga un clic izquierdo en la pestaña que se encuentra en la parte derecha del campo, y elija para este ejemplo, La Paz. En el campo División o Departamento, haga un clic izquierdo en la pestaña que se encuentra en la parte derecha del campo. Se muestra un listado de las divisiones registradas en el sistema. Elija una división. También puede elegir la opción Todos. En el campo Reporte del mes, haga un clic izquierdo en la pestaña que se encuentra en la parte derecha del campo, y elija el mes de abril. Recuerde que debe seleccionar un mes que haya actualizado y depreciado. En Reporte ordenado por, puede ordenar los activos por fecha de alta, código, o alfabético. Para ver el reporte, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará en pantalla, el reporte de actualización, y depreciación de activos fijos, agrupados por división, o departamento, al mes seleccionado. En este reporte, el software muestra los activos asignados a cada división. El código del bien, la descripción, fecha de compra o revalúo, valor inicial al mes anterior, factor de actualización, valor actualizado al mes seleccionado, depreciación acumulada,
actualización de la depreciación acumulada, depreciación del periodo, depreciación acumulada a la fecha, valor residual, porcentaje de depreciación, vida útil, y vida restante en meses. Si el reporte tiene más de una página, puede ir a las páginas siguientes con las teclas de navegación, primera página, página anterior, ir a la página, página siguiente, y última página. Para cerrar este reporte, haga un clic izquierdo en el botón, cerrar vista previa. Será enviado a la opción de imprimir, donde puede seleccionar una impresora, cantidad de páginas a imprimir, número de copias, y preferencias de la impresión. Haga un clic izquierdo en el botón imprimir, si desea imprimir este reporte, o un clic izquierdo en el botón, cancelar. También puede exportar este reporte en Excel, haciendo un clic izquierdo en el botón, exportar a XLS. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, cancelar. Si desea obtener un reporte de los bienes asignados a una persona, puede ver el reporte por responsable. Para ello, haga un clic izquierdo en el menú, activos fijos. Posicione el cursor en la opción, reporte, y haga un clic en responsable. En el formulario que se muestra, en opciones para reporte por responsable, en el campo unidad ejecutora, haga un clic en la pestaña que se encuentra en la parte derecha del campo, y elija la unidad de la cual quiere obtener el reporte. Por ejemplo, La Paz. En el campo rubro contable, haga un clic en la pestaña que se encuentra en la parte derecha del campo. Se muestra el listado de rubros existentes en el software. Puede elegir una opción del listado, o generar el reporte de todos los rubros. Para este ejemplo, haga un clic en la opción, Todos. Al elegir la opción, Todos, se deshabilita la opción, Tipo de bien. En el campo responsable, haga un clic izquierdo sobre el icono de lupa que se encuentra en la parte derecha. Se mostrará un formulario con el listado de todos los responsables registrados en el software. Haga doble clic en el campo código del responsable a ver el reporte. Por ejemplo, Mauricio Ceballos. Para ver el reporte, haga un clic izquierdo en el botón, aceptar. Se mostrará en pantalla, el reporte por responsable, en el cual detalla los bienes de uso asignados a esa persona, a la fecha. Al pie del reporte, se encuentra un campo para la firma de conformidad de los bienes asignados al responsable seleccionado. Para cerrar este reporte, haga un clic izquierdo en el botón, cerrar vista previa. Será enviado a la opción de imprimir, donde puede seleccionar una impresora, cantidad de páginas a imprimir, número de copias, y preferencias de la impresión. Haga un clic izquierdo en el botón imprimir, si desea imprimir este reporte, o un clic izquierdo en el botón, cancelar. También puede exportar a Excel, el reporte por responsable, haciendo un clic izquierdo, en el botón, exportar a XLS. Para salir de esta opción haga un clic izquierdo en el botón, cancelar. Vimos algunos de los reportes que genera el software. Para poder registrar y procesar datos del mes siguiente, es necesario realizar el cierre mensual. Es aconsejable que antes de realizar el cierre del mes vigente, obtenga una copia de respaldo, backup, por cualquier eventualidad. Para ello, haga un clic en el menú Activos fijos. Posicione el cursor en el menú Utilidades, y elija la opción, Respaldo de la información, Backup. Se mostrará la opción de copia de seguridad. En ubicación del archivo, el sistema tiene dos opciones para guardar la copia de seguridad. Si elige la primera opción, el software generará la copia de seguridad en la carpeta por defecto, en la ruta que detalla. Si elige la segunda opción, se habilita el botón, Examinar, para que usted elija la ruta donde generará la copia de seguridad. Para este ejemplo, elija la primera opción. En la parte inferior de la pantalla, se muestra un mensaje de advertencia,
que indica que para obtener una copia completa de la información de activos fijos, el sistema no debe estar siendo usado por otros usuarios de la red. Para obtener la copia de seguridad, haga un clic izquierdo en el botón, Obtener copia. Se mostrará un mensaje, indicando que la copia ha concluido. Muestra la ruta en la que fue guardado el backup, y el nombre del archivo. En la ruta, indica que fue guardado en el disco F, carpeta Safhase, carpeta 01 Empre, carpeta 2023, y la carpeta Backup. El archivo lleva por nombre, AF, que hace referencia al módulo de activos fijos. _01, que hace referencia a que este backup, es de la empresa 1, del listado de empresas adicionadas en el sistema. 23, hace referencia a la gestión 2023. 01, hace referencia, a que este backup, es de una empresa con tipo de cierre, comercial. Los siguientes datos que muestra son, día, mes, año, hora, minutos, y segundos. El backup que se generó, es una copia de todo lo trabajado hasta el momento, en esta empresa, y gestión. Las copias de respaldo que genera el sistema, no se sobreescriben. Se genera una copia, por cada ocasión, que hace un clic en el botón, Obtener copia. Haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Ya generada la copia de resguardo, puede realizar el cierre mensual del mes de abril, para que el software, permita introducir datos en el mes siguiente, que es mayo. Para realizar este proceso, haga un clic izquierdo en Activos fijos. Posicione el cursor en el menú, Actualización, o Depreciación, y elija la opción, Cierre mensual, Actualización, y Depreciación. En el formulario Cierre mensual, se muestra el listado de los meses, de enero a diciembre. Los meses que ya fueron procesados, y cerrados, se muestran con el dato, procesado, en la parte derecha del mes. El mes aperturado, o vigente, se muestra con el dato, procesado, sin cierre, con letras de color rojo. Y los meses que aún no fueron procesados, se muestran con el dato, no fue procesado. En esta opción no le permite elegir el mes. Se muestra por defecto, el mes vigente, a cerrar. En este caso, abril. En la parte inferior, en mes de cierre abril, se muestra el índice UFB de inicio, y el índice UFB de cierre. Para realizar el cierre mensual de abril, haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando si desea cerrar realmente el mes. Haga un clic izquierdo en el botón, Sí. Se mostrará otro mensaje, indicando que se realizó el proceso de cierre, al mes de abril. Haga un clic izquierdo en el botón, Aceptar. Una vez cerrado el mes, el software nos permite registrar los activos fijos, que corresponden al mes siguiente. Lo puede verificar en la opción, Activos fijos, alta de activos fijos. En la parte superior derecha del formulario, en mes aperturado, ya se muestra el mes de mayo. Para salir de esta opción, haga un clic izquierdo en el botón, Salir. Se mostrará un mensaje, indicando si desea salir. Haga un clic izquierdo en el botón, Sí. Para salir del software SIG, Jack, módulo de activos fijos, haga un clic izquierdo en la opción, Salir. Se mostrará la opción para generar una copia de seguridad. Si desea generar el backup, haga un clic izquierdo en el botón, Obtener copia. Caso contrario, haga un clic izquierdo en el botón, No ahora. Cierre la ventana del listado de empresas, haciendo un clic derecho en el botón Cerrar, que se encuentra en la parte derecha superior. De esa manera el software contable SIG, Jack, módulo de activos fijos, realiza el control de sus bienes de uso.